Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, en esta mañana. Un abrazo fraternal a todos los que a través de este medio nos disponemos a celebrar y a disfrutar de este tiempo de adoración, de alabanza, de estar en la presencia de Dios, de deleitarnos y gozarnos, de poder compartir, estudiar su santa palabra y de poder estar unidos, hermanos, en este mismo vínculo que nos permite el Señor. Y como siempre lo he dicho, a pesar de la distancia, podemos hoy unirnos en oración, en un clamor, podemos adorar a nuestro Rey, podemos exaltar su santo nombre y podemos estudiar su santa palabra, a la cual les invito, hermanos, para que la leamos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque ese privilegio que tenemos solo lo disfrutamos porque somos los hijos de Dios. Hijos de Dios porque la palabra asimismo nos lo certifica. Dios es nuestro Padre, y como es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y al estar presentes delante de ese Rey, delante de ese Señor soberano, de nuestro Dios santo y poderoso, Señor, te pedimos que en este día la gloria de tu santo nombre sea dada a Dios a través de cada uno de nosotros. Que nuestra adoración, nuestros cánticos, sean un júbilo, Dios, y sea una fiesta para nosotros, al poder con todo nuestro ser dirigirnos a ti, bendito Rey y bendito Señor. Toma control, Dios, de nuestra vida, y permítenos que todo lo que realicemos sea para la exaltación de tu nombre, pero que sea a la vez la manera en que tu Santo Espíritu nos conduzca, Señor, a gozarnos primeramente en tu presencia, pero también, Dios, a reverenciarte, como dice la palabra, con temor y con temblor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento tan maravilloso que nos permite disfrutar. Toda gloria, toda honra y todo el honor sean para ti. Amén. Enséñanos a vivir cada día en tu presencia, Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador.
solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla.
gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida, sí Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, oh sí Señor, y verte Señor sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Oh sí Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, dilo conmigo Señor, no es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle, dame tu vida, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida, yo quiero vivir
vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Cristo es mi Señor. Dilo conmigo, Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Dilo una vez más, fuerte conmigo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. ¿Cuántos creen que Él es Señor?
Santo, poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad. Así es que si tú estás en esta noche padeciendo de una dolencia, padeciendo de una enfermedad, yo te invito a que te levantes en fe en el nombre de Jesús y declares que el Señor está en este lugar. Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo. ¡Aleluya! 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 Vamos a cantarlos juntos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.
Señor, y para siempre su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. 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 Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución.
el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gloria al Señor, hermanos, por este tiempo de adoración, de alabanza, este tiempo de júbilo, de alegría, de gozo, que nos permite el Señor cada vez que le adoramos, cada vez que le exaltamos, cada vez que tenemos este tiempo, hermanos, de poder compartir juntos, de poder adorarle juntos, de poder exaltarle, y como estamos en este tiempo, hermanos, disfrutando en familia, en nuestras casas, en nuestros hogares, pero con la bendición de poder adorar el santo nombre del Señor. Venimos estudiando, hermanos, a través de todos estos días, tanto sábados, domingos y jueves. Estamos trabajando como en dos partes, porque hemos venido tomando ciertas sesiones del Sermón del Monte, que es el texto que estamos estudiando y disfrutando de él en lo máximo, porque hemos sacado, hermanos, tesoros inagotables de la palabra de Dios a través de este fantástico y maravilloso sermón. Y los domingos hemos estado tomando una sesión muy importante, hermanos, en la cual estamos nosotros,
y que se encuentra en el capítulo 7 del versículo 13 en adelante, que es la que vamos a tocar a partir de este momento, en cierto sentido, porque vamos a ir mirando ciertos textos de la Escritura para caer al tema al cual nos vamos a iniciar en el día de hoy. Y como hemos visto en mensajes anteriores, nos encontramos como en la última sesión del Sermón del Monte, la cual se inicia en el versículo 13 y en la que el Señor aplica más directamente las enseñanzas, sus enseñanzas, a las conciencias de su auditorio, de los que están escuchando. En este caso, hermano, nosotros que tenemos esa bendición. Y este sermón tiene que ver con nuestra vida aquí y ahora, en nuestro presente, en nuestra vida, pero tiene que ver también con nuestra vida en la eternidad. Y es muy fundamental tener en cuenta, hermano, la forma en que Dios desarrolla este sermón para cada uno de nosotros. El Señor concluye su discurso invitando a los oyentes a entrar por la puerta que tiene la única vía de acceso al reino de los cielos, y es la puerta estrecha, la puerta de la verdadera conversión, como dice el versículo 13 y versículo 14, que nos dice: hay dos puertas, hay dos caminos, una es ancha y otra es angosta, una es cómoda y lleva un camino espacioso, pero dice el Señor, termina en destrucción, termina en ruina y termina en perdición. Pero hay una puerta estrecha, angosto, no muy popular, que lleva a un camino también estrecho, angosto, pero, dice el Señor, que lleva a la vida, lleva a la vida. Y ahora, hermano, hemos llegado al momento en que el Señor, en la conducción que nos está haciendo, como que nos lleva a un punto para que tú y yo tomemos decisiones sabias. Ahí tenemos las dos puertas. ¿Por cuál queremos entrar? ¿Por cuál queremos entrar? Y no podemos escuchar este sermón o estas palabras que tenemos en Mateo y permanecer, hermanos, neutrales, como que si esto no fuera para nosotros, y seguir nuestra vida despreocupadamente. El hacerlo es rehusar la invitación que está haciendo Cristo aquí, porque nos está haciendo una invitación. Entrad por la puerta, nos dice el Señor. Y no hacer caso a estas palabras, no atender a esta invitación, es permanecer entonces fuera de la puerta. Ahí estoy, tengo la invitación, ¿entro o no entro? Y usando la metáfora que usa el Señor en los últimos versículos de este sermón, es como construir la casa, pero sobre la arena. Una casa que no podrá resistir el embate de la lluvia y del viento, no podrá, como dice el versículo 24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles? Todo lo que viene hablando es del sermón del monte. Y las hace, o sea, las pone en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el Señor: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero mire, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No podemos permanecer neutrales ante las enseñanzas de Cristo, ante las enseñanzas del Señor. O seremos como el hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, sobre la enseñanza de Cristo,
¿O seremos como el hombre imprudente e insensato que edificó su casa sobre la arena y que cosechó? Una grande ruina, dice la palabra. Una vida arruinada aquí y una vida arruinada en la eternidad. Entrar por la puerta estrecha, dice el Señor, porque a pesar de su estrechez, es la única vía que lleva a la vida. Cristo dijo en una ocasión: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en ese mismo pasaje, en Juan capítulo 10, dice también: yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. Hay dos grandes peligros entonces que debemos de vigilar con mucho cuidado si de veras deseamos entrar por la puerta correcta. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos peligros? El peligro de los falsos profetas que hemos estado mirando a través de estos días, en el versículo 15, que nos dice: guardaos de los falsos profetas, y el peligro del autoengaño. Hoy comenzaremos entonces a considerar esta sesión que trata sobre el autoengaño en los versículos 21 al 23, y les invito para que lo leamos. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Señor, que en esta mañana, tu palabra, Señor, la función para la cual tú nos la has enviado, nos permites que nosotros la disfrutemos. Esa palabra precisamente sea sembrada en la tierra que nosotros hoy colocamos delante de ti. La tierra, Señor, para que tú, Jesús, permitas que germine el fruto de tu siembra, Señor, en nuestro corazón. Que esa palabra tuya, Señor, obre en nuestras vidas, y mediante una comprensión de ella, por medio de tu Santo Espíritu, seamos confrontados, porque nuestro deseo, Dios, está por encima de todos nuestros pensamientos, de nuestro yo, porque nuestro deseo es hacer tu perfecta voluntad. Por eso, Padre, que en esta mañana seas tú confrontando nuestras vidas. Gloria al Señor. Y hermanos, probablemente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras que pronunció, son palabras solemnes de nuestro Señor, solemnes. Porque de acuerdo a este pasaje, el Señor nos dice que en el día final, en el día del juicio final, y son las palabras que Él dice: aquel día, estas palabras de las que habla Cristo aquí, en el día del juicio final, muchas personas religiosas, no ladrones, no adúlteros, no borrachos, no drogadictos, porque estarán todos, muchas personas religiosas que profesan creer en Cristo, escucharán aterradas el terrible veredicto del versículo 23. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres y mujeres no profesaban una religión extraña, no eran budistas, no eran mahometanos, profesaban el cristianismo, y como veremos, hermanos, en un momento, estaban envueltos en toda una serie de actividades religiosas relacionadas con su fe cristiana, pero no obstante, a eso fueron condenados. Si de veras amamos nuestras vidas, amamos nuestras almas, si estamos preocupados por nuestro destino eterno, hacemos bien entonces en prestar atención, una atención cuidadosa a estas palabras
solemnes de nuestro Señor, que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mire el texto, hermano, no pocos serán los que van a descubrir al final de sus días que estaban engañados. El Señor nos dice aquí: algunos pocos considerarán en aquel día, o un grupo de cierta consideración. Mira lo que nos dice el Señor: muchos. Y cuando Cristo dice muchos, es porque serán muchos. Muchos me dirán en aquel día, y yo les diré: apartaos de mí. Muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí. Se trata de una multitud, hermanos, de falsos profesantes, que al final de su tiempo descubrirán la triste realidad de que entraron por la puerta ancha y consecuentemente terminaron en destrucción. Y nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí mismo de este modo durante toda su vida? ¿Cómo puede ser posible? Entendemos que alguien que rechaza abiertamente el cristianismo y que incluso rechaza todo tipo de religión, descubra finalmente que había un Dios, y que había un Dios verdadero que ni adoró y que ni obedeció. Eso es entendible en cierto sentido. Pero que una persona que se crea de sí misma que es cristiana y que en ciertos aspectos externos se comportó como tal, y luego resulta que en realidad no lo era, este es un pensamiento aterrador realmente. ¿Cómo puedo yo estar seguro de mí mismo entonces? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo no seré uno de aquellos que habla este texto? Uno de esos que Cristo apartará por siempre de su lado. ¿Cómo? Y eso es precisamente lo que estaremos tocando, hermanos, a partir de hoy. Estamos en un pasaje, vuelvo y repito, cargado de solemnidad. Esto es una verdad, es un asunto de vida o muerte. El peligro de aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son cristianos y no lo son. Y no lo son. No limitaremos entonces a ver dos cosas en nuestro texto. Y veremos en primer lugar la base sobre la cual descansan los falsos profesantes, con base a que estas personas creían que eran creyentes. Y en segundo lugar, veremos dónde radica el error de los falsos profesantes. ¿Dónde fue que se equivocaron estos hombres y mujeres que llegaron al día del juicio final creyendo que eran cristianos y no lo eran? Y no lo eran. Vamos en primer lugar entonces a mirar la base sobre la cual descansan los falsos profesantes. Todos estos hombres y mujeres de los que habla nuestro texto se creían firmemente ser cristianos, cristianos genuinos que iban con toda seguridad camino al cielo. Pero como hemos dicho, al final descubrieron que estaban totalmente engañados. ¿En qué se basaban ellos para pensar y decir que eran hijos de Dios, que eran cristianos? Y evidentemente, hermanos, estaban descansando sobre una base falsa. Habían construido todo un edificio sobre cimientos falsos. Basaron su oposición en ciertos elementos inadecuados. Basaron su oposición en ciertos elementos inadecuados. ¿Y cuáles eran estos elementos? En primer lugar, y de acuerdo a nuestro texto, estos falsos profesantes descansan en la ortodoxia de su confesión de fe. Cristo dice: no todo el que me dice, no todo el que me dice, no todo el que dice algo acerca de mí,
no todo el que se dirige a mí diciendo, Señor, Señor. Estos hombres y mujeres, y mire bien el texto, llamaban a Cristo Señor. No lo consideraban simplemente como un gran hombre, no lo consideraban simplemente como un gran maestro. Ellos confesaban con su boca, según el texto, que Jesús es el Señor. Eran ortodoxos en su confesión. ¿Pero qué significa, hermanos? Confesar que Jesús es el Señor. Es simplemente decir, Señor, tú eres el Señor. Y para comprender el alcance de esta declaración, debemos de detenernos un momento a considerar el significado tan profundo de esta palabra que Cristo usa en nuestro texto y que Reina Valera traduce como Señor. La palabra que Reina Valera traduce como Señor es la palabra griega kurios. Algunas veces esta palabra es usada en el Antiguo Testamento para traducir el vocablo hebreo Adonai, cuyo significado es gobernador, dueño legítimo o soberano. Este término aparece en muchas ocasiones para señalar a Dios como el dueño absoluto del universo, aquel que gobierna todas las cosas. La palabra Señor, kurios, significa gobernador, dueño legítimo, rey, soberano. Pero la mayoría de veces aparece para traducir el nombre propio de Dios y que la Reina Valera traduce como Jehová. La palabra Jehová en el Antiguo Testamento la traducían con la palabra griega kurios, que significa Señor. Y de hecho es interesante notar que cada vez que los apóstoles citan el Antiguo Testamento y hay allí algún pasaje en que aparece el nombre Jehová, ellos traducían esta palabra con la palabra kurios, Señor. Cada que encontraban Jehová, la traducían con esta palabra kurios, que significaba Señor. Cuando Cristo dice entonces, en Mateo 7, que estos hombres y mujeres reconocían a Él, a Jesús, como el Señor, lo que quiere decirnos es que estos profesantes reconocían a Jesús como Jehová, como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene pleno derecho a reinar sobre sus vidas. Lo que estos hombres y mujeres decían, tú eres el Señor, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, el Dios todopoderoso hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Estos hombres y mujeres no negaban la deidad de Cristo. Estos hombres y mujeres no negaban su derecho a reinar. Así que su cristología no es defectuosa y no obstante a todo esto, dijo el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Y hermanos, las implicaciones de esta declaración debe ponernos a pensar muy bien a todos nosotros. Una persona puede estar segura simplemente por el hecho de tener una comprensión intelectual de su teología cristiana. Una persona creyendo que tiene una buena comprensión de la ortodoxia cristiana puede llegar a pensar que se siente bien, que se siente cómodo y que eso lo convence de que va por el lugar, por el camino correcto. Una creencia, una convicción, ciertas cosas pueden dar lugar a que haya un convencimiento de que todo está bien en mi vida cristiana. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Que iremos? Sí, lo creemos. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? También lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él podemos ser salvos? Por supuesto que sí. Y son palabras que para nosotros son muy importantes, que nos dan esa garantía
de que sí soy salvo y como tal mi rumbo es correcto. Pero lo que Cristo dice aquí es que se puede creer en todo esto y aún así ser un falso profesante. No todo el que declara esta verdad entrará en el reino de los cielos. Y hermanos, muchos, ahí está el detalle, irán al infierno con la cabeza llena de verdades evangélicas, porque han escuchado la palabra, se han convertido, se han convencido de ciertas cosas, han dicho en algún momento, sí, yo creo en Dios, sí, claro, Él es mi Señor, sí, yo creo en la Biblia, claro que sí, acepta la salvación, amén, yo la acepto. Y muchos llegarán convencidos de todo esto. Y esta es la advertencia que el Señor nos hace en este pasaje. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y lo mismo advierte Santiago en su carta. Tú crees que Cristo es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Para un judío afirmar que Dios es uno, era una prueba elemental de su creencia, su ortodoxia. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tanto el judaísmo como el cristianismo giran alrededor de esta doctrina fundamental, el monoteísmo, la creencia de un solo Dios verdadero, en contraposición a las naciones paganas que son politeístas, que creen en varios dioses. Pero no obstante, dice Santiago, esta creencia, esta ortodoxia no es suficiente. ¿Por qué? Porque también los demonios saben que hay un solo Dios. También saben. Cuidado entonces, nos dice Santiago, nos dice el Señor, para confiar únicamente en el hecho de que creemos ciertas cosas y eso nos asegura cierto destino. Porque dice la palabra que los demonios también las creen y ellos no entrarán en el reino de los cielos. Y hermanos, ¿cuántas veces no hemos leído en los evangelios que Cristo se enfrentó con demonios que le reconocían como el Señor y como el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces dijeron, tú eres el Hijo de Dios? Eso le decían los demonios, sabían que era así, y sin embargo la Escritura dice que no entrarán en el reino de los cielos. Así que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No podemos entrar al reino sin reconocer que Jesús es el Señor. Nadie entrará en el reino sin reconocer, sin confesar que Jesús es el Señor. Pero lo que nos está diciendo es la palabra, es que ese reconocimiento no es suficiente. Y si eso es todo lo que tú y yo tenemos para evaluar nuestra genuinidad de fe, estamos descansando sobre una base muy endeble, sobre una base que en cualquier momento se podrá desplomar completamente. Pero estos hombres y mujeres de los que habla nuestro texto no descansaban únicamente en su ortodoxia, en su doctrina, sino que también, de acuerdo a lo que Cristo nos menciona, poseían una supuesta atadura emocional con Él. Nota el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y es interesante, hermanos, esta repetición de palabras, porque en el versículo 22 vuelve y cita, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hay un énfasis, note, y que no podemos pasar por alto. Es la repetición de esta palabra, Señor, Señor. Esta palabra, esta repetición implica varias cosas. Por un lado, implica un anhelo fervoroso de parte de aquellos que se dirigen a Él. Estas personas no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento aquí, un elemento de emoción involucrado. Se ven ansiosos y llenos de fervor. Señor, Señor. Es lo que dicen.
Sin embargo, dice nuestro texto, que incluso se puede ser completamente, tener esta emoción de nosotros saber que puedo decir con ese fervor, Señor, Señor, pero que esto puede ser completamente falso. Que hay muchas personas llenas de celo y de mucho fervor, pero el texto dice que no entrarán en el reino de los cielos. Pero hay algo más implicado en esta repetición que tiene que ver con esta atadura emocional de la cual estamos hablando. En el mundo bíblico se mencionaba 2 veces el nombre de una persona, se mencionaba 2 veces para indicar de este modo una relación de mucha proximidad e intimidad. Por ejemplo, y tenemos textos en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único hijo, y Abraham obedece. Recuerde que cuando ya tenía el cuchillo alzado, dispuesto a degollarlo, apareció un ángel y le dijo, Abraham, Abraham. Y tenemos otros ejemplos más en el Antiguo Testamento, simplemente cito unos cuantos para que tengamos en cuenta. Otro texto, ya en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 10, versículo 42, Cristo está en la casa de Lázaro, Marta y María, y eran personas que tenían mucha intimidad con él. Y cómo dice Cristo, y cómo llama Cristo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Cuando Cristo, otra escena, lloró sobre Jerusalén, al ver el juicio que vendría sobre la ciudad, que dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando el Señor estaba clavado en la cruz del Calvario, que dijo, Dios mío, Dios mío. Esa repetición implica en el mundo bíblico proximidad e intimidad. O sea que estos hombres y mujeres, de los cuales habla nuestro texto en Mateo 7, no solo poseían una visión doctrinal adecuada de Cristo como el Hijo de Dios, no solo lo reconocían como el amo legítimo de sus vidas, sino que clamaban ser amigos íntimos del Señor, clamaban tener una relación de proximidad e intimidad con Él. Hermanos, hombres y mujeres fervorosos que dicen, Cristo es mi amigo, ¿cuánto lo decimos? Y aún así, dice la palabra, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. Con todo y su ortodoxia, con todo y su fervor, con todo y las lágrimas que hayan derramado en oraciones y en momentos, y con todo el celo que hayan podido mostrar, el Señor dice, no entrarán en el reino de los cielos. Pero hay todavía, hermanos, algo más que estos profesantes descansan. No solo en su ortodoxia, no solo en su atadura emocional a Cristo, sino también, en tercer lugar, en sus actividades y capacidades en el plano religioso. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y una vez más notamos, hermano, mire la palabra, muchos. El Señor Jesucristo se adelanta en el tiempo y se ve a sí mismo sentado en el tribunal del juicio y descorre el velo para que veamos de antemano cómo serán las cosas. Algo que ciertamente ocurrirá ese día y que debe de ser una advertencia para todos nosotros, a la cual tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué ocurrirá en aquel día? Que muchos, dice la palabra, llegarán engañados, pensando que eran cristianos, simplemente porque se evaluaron a sí mismos en base a sus capacidades y dones, en base a las actividades religiosas en las cuales estuvieron envueltos.
Y por eso que dijeron, Señor, Señor, ¿cómo puedes decir que soy un falso profesante si yo profetizaba en tu nombre y hacía esto y hacía aquello? Pero es lo que nos dice el texto. Y noten algo, hermanos. Estos hombres no profetizaban en su propio nombre. Ellos profetizaban en el nombre de Cristo. Y aún así, dice la palabra, eran falsos. En la era apostólica, que nos menciona del Nuevo Testamento, que todavía en esa época no estaba concluido, Dios impartió algunas capacidades de traer la palabra de Dios en medio de la iglesia. Y en algunos casos podrían ser nuevas revelaciones, le impartió a hombres nuevas revelaciones. En otros casos simplemente era el transmitir y aplicar en situaciones específicas la verdad de Dios ya revelada. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros oímos la palabra profeta y que eso nos viene a la mente. Nos imaginamos a un individuo que siempre está hablando sobre el futuro. Siempre está hablando sobre el futuro. Es más, que me puede hablar a mí sobre el futuro. Pero la Escritura dice que el profeta es un mensajero de Dios. Y por lo tanto, su mensaje debe ser el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios hoy es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso es el profeta, un mensajero de Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Judas y Silas, que se dice en el libro de los Hechos, y por supuesto, recuerde, en este momento, en el cual está transmitiendo el texto, no era Judas Iscariote. Se dice en el libro de Hechos que eran como profetas. Ellos consolaron y confirmaron la palabra a los hermanos con abundancia, lo que dice el texto. Con abundancia, pero ¿palabra de qué? Las palabras que Dios les había dado. Lo que el Señor nos advierte en nuestro texto entonces, es que se puede hacer eso, se puede hacer eso. Se puede hablar a los hombres la palabra de Dios y aún así no ser cristiano. Eso es lo que nos dice el texto, la enseñanza que nos da. Se puede parar en un púlpito una persona a predicar la palabra de Dios en el nombre de Cristo y aún así, hermanos, no ser cristiano. Y escuchará ese día la sentencia de Dios: nunca os conocí. La escuchará. Y es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y tenemos ejemplos muy claros, hermanos, como el ejemplo de Balaán, que en un momento dado se presentó un mensaje correcto delante del pueblo, y sin embargo la Biblia dice que Balaán, quien era un hombre impío, la Biblia nos dice que Balaán finalmente se condenó. Y lo mismo vemos en el caso del rey Saúl, como por citar que siendo un rey impío, al menos en 2 ocasiones profetizó, porque es lo que dice la palabra. El mismo Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15, que había personas en su tiempo que predicaban a Cristo por envidia y por contienda, pero predicaban a Cristo, no predicaban otra cosa. Y seguramente lo que decían de Cristo era correcto. ¿Por qué? Porque Pablo dice en un momento: yo me alegro de que prediquen. Si ellos hubiesen estado predicando un evangelio falso, pues Pablo no se hubiera contentado, no se hubiera alegrado. Sin embargo, dice Pablo, que la motivación de ellos era pecaminosa. Su deseo no era presentar el evangelio y la hermosura de nuestro Salvador, su deseo era sobresalir por encima del apóstol Pablo. Y hermanos, en el día del juicio encontraremos grandes sorpresas, es lo que nos dice el Señor. Nadie se salvará porque haya predicado bien. La Biblia no enseña tal cosa. En ningún lugar de la Escritura dice: todo aquel que predicare en el nombre de Cristo y sobre todo que predicare bien será salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice por ninguna parte estas cosas. Eso es descansar en una esperanza
falsa si es tu medida. Si esa es tu medida, estás descansando sobre una esperanza falsa. Muchos me dirán en aquel día, dice la Escritura, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero estas personas no solamente profetizaban, algunos incluso llegaron a hacer cosas realmente portentosas y extraordinarias, porque es lo que nos dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuche, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche bien esto, hermano. Y aún así, dice Cristo, estáis fuera del reino. Estáis fuera del reino. Ninguna de estas cosas puede ser presentada como una prueba de genuinidad de la fe. Ninguna. Y a veces nosotros nos dejamos mover por eso. Nos dejamos mover, hermano, por la impresión que dejan ciertas cosas. Por la palabra que de pronto escuchamos y que es poderosa. Por los milagros que se hacen, porque son poderosos, impactantes, y que concluimos eso tiene que venir de parte de Dios. Y si eso tiene que venir de parte de Dios, ahí están ya en el reino de los cielos. Y muchos podemos tomar esa medida. Pero escucha lo que dice el Señor. Señor, Señor, y en tu nombre profetizamos. Y en tu nombre hicimos. Y el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que pensar muy bien estas cosas. Reflexionar mucho, hermanos, sobre nuestra vida. Pensar bien qué medida la que nosotros tenemos para convencernos de que verdaderamente somos hijos de Dios y para convencernos de que vamos por el camino indicado, el camino que lleva a la vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros miremos con detenimiento la palabra de Dios y le prestemos mucha atención a las advertencias que ella nos hacen vez tras vez, para que tú y yo, al tener en cuenta esas palabras de Dios, nos examinemos con profundidad y veamos en qué condición nos encontramos realmente. El Señor Jesucristo, en Mateo 24:24, Él mismo nos advierte que durante esta dispensación evangélica se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuche, y harán grandes señales y prodigios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, Pablo dice a estos hermanos, hablando del tiempo del fin, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, escuche, mentirosos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ten cuidado, hermano, cuando tomas como medida las señales y los prodigios. Ten cuidado, porque es lo que nos advierte el Señor. ¿Cuántos sanadores divinos andan por toda parte, proclamando en el nombre de Jesús? Por supuesto, haciendo milagros portentosos, hablando del Señor, y en verdad que sí hacen grandes cosas. Pero ¿qué dice el texto, hermano? ¿Qué dice el texto? Son milagros, poderes y señales mentirosos. La capacidad de hacer milagros no es prueba sobre la cual podamos entonces descansar. En cierta ocasión llegaron los discípulos delante de Dios, recuerdan,
cuando Cristo envió a los 70 a predicar, y vinieron todos contentos y le dijeron al Señor, y muy alegres, muy fervorosos, le dijeron al Señor, Señor, dice Lucas, a unos demonios se nos sujetaron en tu nombre. ¿Y sabe quién le respondió al Señor? No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos, no por eso. Y a veces, hermano, es nuestra medida, muchas veces, lo que nos impacta. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y acaso no se encontraba en ese grupo Judas Iscariote? Ahí estaba con ese grupo. Eran los discípulos de Jesús, ahí estaban con él. ¿Y de qué le valió a Judas darse cuenta que en el nombre de Jesús salían muchos demonios y hacer grandes milagros? ¿De qué le valió? De nada. De nada absolutamente. Su nombre no estaba escrito en el registro celestial, ni ahora ni nunca entrará en el reino de los cielos, es lo que nos dice la palabra. ¿En qué descansaban entonces estos falsos profesantes? Descansaban en su ortodoxia, descansaban en su atadura emocional con Cristo, descansaban en sus actividades y capacidades religiosas. ¿Y qué les dice Cristo? Apartaos de mí, nunca os conocí, vosotros sois hacedores de maldad. Y nos preguntamos entonces, ¿pero dónde es que estaba el error o estuvo el error de esta gente? ¿En qué fue que se equivocaron? Eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto, el error de los falsos profesantes. ¿Dónde radica la equivocación de estos hombres y mujeres? Equivocación que tendrán que pagar a un precio muy alto. ¿En qué se equivocaron? ¿Dónde está su error? Y antes de responder esta pregunta de una forma positiva, veámosla primero desde una perspectiva negativa, es decir, en dónde no yerran estos individuos. El error de estos hombres y mujeres no debemos buscarlo en el contenido de su confesión. Y es importante, hermanos, porque ¿qué dice de ellos Cristo? Ellos confiesan a Cristo como el Hijo de Dios encarnado. Y lo confiesan como aquel que tiene derecho a reinar sobre los hombres. Y esta declaración no solo es correcta en su contenido, por eso es que ellos decían Señor, Señor, sino que podemos llegar incluso más lejos y decir que nadie es un verdadero cristiano a menos que no crea eso. Y tenga en cuenta esto. Y hay que leer estas palabras con mucho cuidado, porque el Señor no está diciendo aquí, si alguien me llama Señor no entrará. No está diciendo eso. Si alguien me llama Señor, no va a entrar. No. Lo que Él está diciendo, no todo el que me dice, el que me llame Señor, Señor, entrará. Pero hay que entrar llamándole Señor. Para entrar hay que llamarle Señor. Así que Cristo no los critica por su contenido doctrinal de confesión de fe. No los critica por esto. Ser cristiano implica creer ciertas cosas acerca de Cristo. Y el que no cree tales cosas, entonces sencillamente no es cristiano. No es cristiano. Romanos capítulo 10, en el versículo 8, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay cristianismo verdadero aparte de esta verdad fundamental acerca de nuestro Salvador, que aquel que nació en un pesebre del vientre de María y que murió en la cruz por nuestros pecados, no es otro que el Hijo de Dios encarnado. O si queremos ponerlo de otra manera, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. O sea que lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que decir que creemos en esto no es suficiente. Eso es lo que nos enseña, no es suficiente.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos dicen que Cristo es el Señor, el dueño de sus vidas, el amo absoluto que tiene derecho a legislar sobre todas las áreas de su existencia. Pero ¿qué hacen a la hora de actuar? A la hora de tomar decisiones. Ellos no consultan al Señor. Ellos no toman en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacen lo que les parece más conveniente. ¿Y qué demuestran con ello? Que realmente podemos creer en Cristo, pero que no es nuestro Señor, porque no nos sometemos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Decimos que Jesucristo es nuestro Señor, pero no le permitimos que gobierne sobre ciertas cosas en nuestras vidas. Ellos proclaman a Cristo, dice el texto, porque nos dice Señor, Señor. Estaban diciendo, yo creo en Cristo, lo proclamo como mi amo, como Señor. Pero era pura palabrería simplemente. ¿Por qué? Porque el yo seguía reinando soberanamente, y Cristo dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, destruya el yo, entonces podrá seguir a Cristo. De lo contrario, no importa lo que profeses con tu boca, no importa cuánto llores delante de Dios, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa a cuántas actividades asistas, a cuántas cosas te sometas. Usted, si no tiene cuidado, será uno de aquellos de los que habla nuestro texto. Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y escuche. ¿Y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Si no estás dispuesto a hacer lo que yo digo, entonces ¿por qué dices que yo soy tu Señor? Eso es lo que está diciendo Cristo acá. Y nos lo dice a nosotros. ¿Qué es un dueño, hermano? ¿Qué es un dueño? Un dueño es aquel que hace con lo suyo lo que le plazca, lo que él quiera. Y si una persona no puede hacer con lo suyo lo que quiera, entonces no es dueño de eso, no es dueño. De igual manera, escucha bien, si Cristo es nuestro Señor, entonces Él y no nosotros es quien debe determinar qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a reaccionar en un momento dado, cómo vamos a invertir nuestro tiempo. Él es el Señor, Él es mi dueño. Y si no, entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si a la hora de actuar, actúas como te parece más conveniente? Entonces yo no soy tu Señor. ¿Por qué me llamáis entonces Señor, Señor, si a la hora de invertir tu dinero, si a la hora de invertir tu tiempo, si a la hora de tomar decisiones, si a la hora de hacer esto o aquello, consultas primero con tu propio corazón? Entonces tu corazón es el Señor, no yo, dice el Señor. Yo no soy tu Señor. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y hermanos, el pecado aún mora en nosotros. Y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Aún mora en nosotros. Y se revela continuamente contra la voluntad de Dios. Continuamente. Pero cuando el creyente verdadero, y es ahí donde está la diferencia, cuando el creyente verdadero tiene que enfrentarse con ese antagonismo entre el deseo de su carne y el deseo de la voluntad de Dios, es la parte, hermanos, que surge esta premisa de que Dios es quien tiene la razón, no yo, no yo. Ese cristiano parte de esa premisa, a pesar de su pecado, de que Dios es quien tiene la razón. Por eso lucha contra sus deseos carnales, por eso sospecha de sus propias inclinaciones. Y en muchos momentos, hermanos, en que ese cristiano es vencido por el pecado que aún mora en él, este cristiano no justifica su maldad, este cristiano no acusa a Dios de que sea demasiado estricto y que pregunte incluso o que diga y quién puede seguir entonces esa ley y quién puede estar de acuerdo con todo lo que dice esa Biblia. No, eso hace un hombre impío.
Un hombre impío cuestiona y justifica, no, el cristiano verdadero, aun cuando peca, justifica a Dios y está dispuesto a decir, como dijo Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está la diferencia. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Cuando él ve esa lucha que había en su propio corazón, entre el deseo de la carne y la voluntad de Dios. Miserable de mí, dijo él, ¿quién me librará? ¿Pero de qué? De la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará del yugo de este cristianismo que no me deja hacer lo que yo quiero? ¿Quién puede vivir así? Eso no fue lo que dijo Pablo. Él dijo, yo sé que la ley es santa, justa y buena. Todo lo que Dios dice en su palabra es santo, justo y bueno. El problema, ¿dónde está? En mí, no en la ley, no en Dios, no en su palabra. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El creyente no es perfecto, pero el creyente ama la voluntad de Dios y anhela vivir conforme a ella, anhela vivir. Y como hemos dicho muchas veces, hermanos, él no se molesta con la ley de Dios, sino que se molesta consigo mismo al descubrir en su interior tanta indisposición para obedecer a Dios. Tú que estás escuchando, si tú no conoces por experiencia, si tú no conoces lo que significa someter tus deseos a la voluntad de Dios, si no conoces por experiencia lo que significa luchar continuamente contra las inclinaciones de tu corazón, que continuamente tratan de arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios, si tú no sabes qué es eso, entonces tú no eres cristiano. Tú no has dado ese paso. Aunque digas con tu boca que eres uno de los íntimos del Señor y que tú confiesas, Señor, Señor, aunque tú lo digas, porque eso es lo que nos dice el texto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha con atención lo que la Biblia dice al respecto. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Juan, y en esto sabemos, escucha bien, que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, y aquí está otra vez la profesión de fe, el que dice, yo le conozco, es mi amigo, le digo Señor, Señor, lo amo incluso, lo amo, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, dice la palabra. En el verso 6 dice, el que dice que permanece en él, que dice, debe andar como él anduvo. La profesión de fe no basta. No basta con confesarlo así. No basta con decir esas palabras. Hemos de mostrar con nuestras vidas lo que decimos creer con nuestros labios. Lo que tú y yo decimos creer con nuestros labios, lo hemos de mostrar con nuestra propia vida, con hechos. Decir que Cristo es nuestro Señor es reconocer su derecho a mandar y a gobernar. Y pregunto nuevamente, ¿estás tú dispuesto a permitir y a dejar que Cristo mande totalmente sobre tu vida? ¿Estás tú dispuesto a hacer y a permitir que Él te lleve a ocasiones o a lugares que tú quizás no querrás y a decisiones que tú quizás no quieres? ¿Estás tú dispuesto a permitir que Él gobierne sobre tu vida totalmente, totalmente? Y si no es así, tú corres un riesgo grande. Tú corres y estás en un peligro grande. Estás en un riesgo, hermano, de escuchar en aquel día las terribles palabras del versículo 23. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra maldad que aparece aquí significa literalmente transgresión de la ley. Transgresión de la ley. La maldad de estos hombres,
que nos habla el texto de estos hombres y mujeres, no es que eran borrachos, no es que eran ladrones, no es que eran adúlteros. La maldad de estos hombres y mujeres consistía en que despreciaban la voluntad de Dios, a pesar de que profesaban estar sometidos al señorío de Cristo. Se relacionaban con Dios, pero a su manera. Servían a Dios, pero a su manera. Vivían a su manera. Y si no cambiaban de rumbo, iban a terminar en el infierno. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Te relacionas con Dios a tu manera? ¿Sirves a Dios a tu manera? ¿Vives a tu manera? Si no cambias el rumbo de tu vida, si no tienes cuidado, terminarás en un camino que te va a conducir a la destrucción. Los que no fueron amigos de Cristo en esta vida, sometidos a su gobierno, a hacer su voluntad, tampoco podrán estar junto a Él en la eternidad. ¿Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? O para ser más específico, que Jesús es tu Señor, tu Señor. No simplemente que Jesús es el Señor, es tu Señor. Que yo puedo considerar, sí, Jesús es el Señor, pero es mi Señor, tu Señor. Verdaderamente es tu dueño. Confiesas con tu boca que Él es tu Señor. La Biblia dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nuevamente pregunto, ¿lo reconoces tú ahora como el Señor de tu vida? Si tu respuesta es negativa, después de evaluarte, es negativa, puedes estar seguro que tú no estás dentro del reino de la gracia y que mañana no entrarás en el reino de los cielos. Puedes estar seguro porque la palabra así lo dice. Pero si tu respuesta es positiva y tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es tu Señor, entonces recuerda también, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios y Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Es una completa contradicción afirmar que Cristo es mi amo, nuestro amo, que es nuestro dueño, que es mi dueño, mi máxima autoridad, mientras al mismo tiempo viva despreocupado como yo quiero, porque no me interesa saber lo que Él dice en su palabra, ni lucho contra el deseo de mi corazón, ni contra el deseo de mi carne, para someterme a la voluntad de Dios. No es mi Señor entonces, es una contradicción decir, yo creo en Él y Él es mi Señor, es una contradicción. Si Cristo es mi Señor, yo no puedo vivir controlado por mis criterios personales, por mi lógica o por mi educación, sino por la voluntad de Cristo. Que el Señor se apiade de nosotros y nos permita evaluarnos con objetividad por medio de la palabra del Señor. Les invito para que oremos. Mi Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, tú tienes derecho a reinar y a gobernar sobre nuestra vida, porque tú eres nuestro creador, eres nuestro dueño, eres nuestro redentor. Tú tienes derecho a gobernar sobre nosotros. Y Padre bueno, Padre Santo, a la luz de estas cosas que nos has permitido compartir hoy, que tu Santo Espíritu nos conceda y que podamos evaluarnos objetivamente, con sinceridad, para que no lleguemos a conclusiones equivocadas a favor ni en contra. Permite, Dios, evaluarnos con sinceridad. Ayúdanos, Dios, y ayuda a muchos que aún no conocen de ti,
que hoy, Dios, por tu palabra que es anunciada en muchos lugares, estas personas puedan ser redargüidas y hoy pueda ser para ellos un día especial de un encuentro con Cristo Jesús. Un encuentro con Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Y que nosotros que estamos en Cristo podamos decir con alegría, con gozo, con convencimiento, porque es una realidad en mi corazón: Jesucristo, tú eres mi Señor. Y por eso te proclamo Señor, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.